días a todos los participantes del doctorado. Bienvenidos a esta asignatura, Administración Educativa. Mi nombre es Francisco Fernández, doctor en Educación, y voy a fungir como facilitador en esta asignatura. Estoy a completa disposición a todos y cada uno de los participantes para cualquier consulta, cualquier situación eh, que se les pueda presentar, bien sea por el aula virtual, por el grupo de WhatsApp de la universidad o inclusive si consideran el WhatsApp personal. Por allí los puedo atender cualquier duda, cualquier sugerencia que tenga. Eh, bueno, vamos a iniciar la clase de hoy con la unidad número 1. Fundamentación de la administración educativa. Iniciamos por decir que el concepto, la palabra administración educativa es una palabra compuesta. Está compuesta por administración y la parte de educación. Administración como tal es un vocablo y educativa es otro vocablo, es decir, está compuesta por dos vocablos. Vamos a comenzar por definir primeramente qué es administración, ya que es la que nos guía en esta asignatura, la administración como tal. Entonces tenemos que iniciar con la conceptualización de esa palabra. Para conceptualizarla vamos a dividir o a separar primeramente los dos vocablos y vamos a hablar de lo que es administración como tal. Tenemos que administración, solo administración, es una ciencia social cuyo interés se centra en las organizaciones humanas, así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de sus recursos, en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. En líneas generales, se le comprende como el análisis organizacional de grupos sociales con un enfoque determinado hacia un objetivo concreto, con requerimientos de eficacia y rendimiento, productividad. Fíjese que es una ciencia, tiene interés en las organizaciones humanas, porque son las personas, los individuos quienes se organizan en empresas para llevar a cabo este tipo de administración, ¿sí? Y pues bueno, tiene técnicas y procedimientos allí como se los subrayo de planificación, organización, dirección y control, de que de todos los recursos. Y cuando hablamos de recursos, pues nos referimos no solo a los recursos materiales, sino al recurso humano. Ahora bien, eso es lo que tiene que ver solo con administración. Vamos a revisar ahora lo que es administración educativa como tal, la palabra completa. Entonces, inicialmente nos dice que es una rama de la administración que se encarga de planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades que se desarrollan en las organizaciones educativas, dirigidas estas a desarrollar las capacidades y progresos de los discentes, estudiantes, alumnos, que son el fin último de la educación. Esta disciplina trata de organizar el trabajo del personal escolar, docentes, administrativos, obreros, eh, entre otros, y el manejo de recursos físicos, financieros, tecnológicos y pedagógicos para cumplir con el currículo definido por la sociedad educativa. Aun cuando se parece, fíjese que ya la administración educativa dice que es una rama de la administración y de allí que sean dos vocábulos, ¿sí? Es una rama, porque la administración, pues, uno de esas ramas, de esos aspectos, precisamente es la educación, pero tiene otros en las empresas o en las diferentes áreas
del quehacer humano. Fíjese, aquí es importante revisar todo esto que está subrayado: planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar, que ya lo vamos a ver y a observar un poco más adelante. Seguimos con el concepto, y es común encontrar en las redes sociales o algunas personas que dicen que tanto administración como gestión es lo mismo, que son dos sinónimos, que hablar de administración educativa es lo mismo que hablar de gestión educativa. En este momento, pues le digo que no, son cosas diferentes, aunque una tiene que ver con la otra, pero son diferentes. No podemos hablar de administración educativa o de gestión educativa como dos sinónimos o dos cosas que son iguales. Como un tics, tenemos que la administración es la planificación de las actividades como tal. En eso se centra la administración como tal, ¿no? Y la gestión tiene que ver con ejecutar esas planificaciones. Es la ejecución. Entonces, si revisamos, si la administración es la que planifica y la gestión es la que ejecuta, entonces la gestión tiene que ver con una administración. Si no hay administración, no hay gestión. Por supuesto, existen otras diferencias, pero quise resaltar esta que creo, a mi manera de ver, que es la más visible, la más representativa, para hacer la comparación que queremos hacer y dejar claro que no es lo mismo hablar de administración que de gestión. Muy bien. Dicho esto, revisado el concepto, revisado la administración y la gestión educativa, vamos a proceder a desglosar lo que tiene que ver con la administración educativa. Y vamos a iniciar primero por los principios. La administración educativa tiene 6 principios. Vamos primero a revisar cuáles son esos 6 principios y después vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero de los principios tiene que ver con desarrollar. El segundo con incorporar. Seguimos con crear, comprometer, interactuar y finalmente facilitar. Estos son los principios eh, que tienen que ver con la administración educativa. Vamos a revisar cada uno de ellos para ver qué significan y qué específicamente es lo que hacen. Entonces vamos a iniciar con el primero, que sería desarrollar. Desarrollar tiene que ver con desarrollar las capacidades de quién, de los alumnos, decíamos en el concepto discentes o estudiantes, ¿sí? Para que sean generadores de valores sostenibles tanto en las empresas como en la sociedad. La empresa, cuando hablamos aquí de empresa, como estamos hablando de la administración educativa, nuestra empresa es la escuela, el liceo, el colegio. Pero fíjese que esos valores sostenibles que hay que desarrollar no solo son en la empresa, sino en la sociedad, porque la escuela prepara todos estos estudiantes, estos discentes, para que se desenvuelvan en una sociedad, se desenvuelvan allí y se adapten a la misma, ¿correcto? El segundo principio decíamos que es incorporar. Una vez dicho que era desarrollar, vamos a ver qué tenemos que ver con incorporar. Incorporar tiene que ver que debemos incorporar en las actividades tanto académicas como en los planes de estudio los valores de la responsabilidad social. ¿Cuáles son todos aquellos valores? Hay que incorporar todos esos valores que necesitamos para que este estudiante, este alumno se desarrolle y se incorpore sosteniblemente en la sociedad. Entonces, eso es una de las partes, de los principios que tiene la administración educativa, incorporar todas esas actividades. El tercero de los principios tiene que ver con crear.
crear. Crear todos aquellos marcos que tienen que ver tanto educativos como materiales, como los procesos y los entornos que nos van a permitir que las experiencias de aprendizaje sean eficientes, ¿sí? Hay que crear todo eso, hay que crear los centros educativos, cómo, los materiales necesarios para trabajar, cuáles son los procesos que debemos seguir y crear los entornos propicios, adecuados, que permitan ese aprendizaje y que ese aprendizaje, por supuesto, sea eficiente, porque recordando, y vuelvo a decirlo, nuestro fin último es el aprendizaje de nuestros discentes e incorporarlos activa y eficientemente a una sociedad. Ya hemos visto tres. Si analizamos un poco más detenidamente, podemos observar que van estrechamente entrelazados todos, ¿sí? Fíjese, hay que desarrollar para incorporar, para luego crear todos esos ambientes, ¿sí? No necesariamente a veces ese es el orden específico, pero tienen que existir todos estos principios. El cuarto, tenemos que ver con comprometer, con el compromiso que debe existir, ¿verdad? Debe existir compromiso porque no tendríamos nada si eh, creamos todo ese ambiente, todos esos valores, y no hay un compromiso por parte de los actores que intervienen en el quehacer educativo. Entonces, comprometerse también con una investigación, pero esa investigación, ¿cómo va a ser? Tanto conceptual como empírica. Recuerde que existen gran cantidad de investigaciones, de estudios con respecto a esto, pero también hay otra que es la empírica, que es todo aquello que nosotros adquirimos producto de la experiencia, de las vivencias, del quehacer día a día. Esos son parte de la investigación que debemos comprometernos a realizar día a día, ¿sí? De manera tal que los avances nos dé avances en la comprensión sobre qué, sobre el papel, la dinámica y el impacto en las corporaciones. Nuestras corporaciones serían las educativas. ¿Cuál es ese impacto? ¿Cuál es esa dinámica que hay que seguir? ¿Cuál es el papel que se juega? Y de esa manera, en la creación de un valor sostenible, tanto en lo social como en lo ambiental y en lo económico. Las empresas en un conjunto eh, están inmersas en lo social, en lo ambiental y en lo económico, y eso no escapa de la parte educativa. Aún creo que están más comprometidos allí, ¿sí? Futuramente, pues, desglosaremos esto un poco mejor, pero pues creo que a este nivel comprendemos más o menos cuál es esa parte social, la ambiental y la económica que influyen directamente sobre el quehacer de una empresa y sobre todo, vuelvo y repito, en la parte educativa. Haciendo como un pequeño paréntesis acá, a veces en el entorno educativo no tomamos en cuenta muchas de esas cosas. A veces se saben, la parte teórica se maneja, pero como que a última hora no lo revisamos, ¿no? Y eso hay que revisarlo a todos los niveles, tanto al nivel macro, ¿sí? A nivel de la parte del Ministerio de Educación, el gobierno que también interviene directamente en el quehacer educativo, como a nivel, llamémoslo de esa manera, micro, en el docente del aula, ¿sí? La parte ambiental, importantísimo. No es igual tener un sistema educativo en un sitio que haga calor, que tenga mucha contaminación, entre otros, que en un sitio que tenga menos o carezca de esto, ¿correcto? Haga frío, por decir algo, la contaminación sea menor, se desenvuelve de diferentes maneras. Interactuar. Interactuar con los directores. Ya vamos a revisar esta palabra directores.
de las organizaciones escolares para ampliar los conocimientos de los desafíos, porque la educación siempre genera desafíos en el cumplimiento de las responsabilidades sociales y ambientales. Vuelve otra vez sociales y ambientales. Aquí se omite la parte económica, pero tenemos eso. ¿Ve? Los directores, las personas encargadas de ya dirigir las instituciones educativas, llámese colegios, escuelas, liceos, públicos o privados. Eh, hay que coordinar con ellos todo eso y buscar ampliar los conocimientos, porque estos desafíos tienen que ver con lo que se va generando día a día. Ya vamos a hablar un poquitico de las tecnologías más adelante, y ese es uno de los desafíos. Cada día la educación cambia mucho porque todas estas cosas, vamos a llamarlo así, que van apareciendo, pues nos desafían. Vamos a dejarlo hasta allí, vamos a continuar ahorita más adelante con eso. Y como último principio tenemos facilitar. Facilitar o apoyar. Facilitar o apoyar. El diálogo y el debate, por supuesto, entre educadores, negocios, gobierno, consumidores, medios y organizaciones. Debe existir un diálogo y un debate, por supuesto, correcto, con la finalidad o con de que haya responsabilidad social, global y sostenible. Fíjese todo lo que aparece allí, facilitar y apoyar el diálogo y el debate con todos estos. Entonces, a veces revisamos, hace un momentico lo decía, el gobierno también interviene muy activamente en la parte de educación, no solo mediante o por intermedio del Ministerio de Educación, no, sino el gobierno como tal, ¿verdad? Pero allí, ¿quién interviene primero? Primeramente los educadores, los negocios que aparecen o existen en la comunidad, el gobierno que hace vida allí, los consumidores, que en nuestro caso, ¿quiénes son? Los estudiantes finalmente, y podríamos decir que los representantes de estos estudiantes, ¿no? Los medios de comunicación juegan un papel preponderante en el quehacer educativo, en muchos aspectos. Y las organizaciones que no son educativas como tal, también juegan ese aspecto importante, ¿sí? Entonces hay que facilitar todas esas situaciones, ¿correcto? Bien. Entonces, bueno, ya concluimos con los principios allí eh, que tienen que ver con la administración educativa. Haciendo un paréntesis, veo que Seila Silva se está conectando. Buenos días, Seila. Buenos días, buen día, Bienvenida. profesor. ¿Cómo está? Muy bien, excelente. Ya iniciamos las actividades y vamos a continuar, ¿verdad? Y al final, pues, conversamos un poquito eh, Gracias. de otras cosas, ¿sí? Entonces, continuamos. Bueno, visto la conceptualización de los principios, vamos a pasar ahora a las funciones de la administración educativa como tal. La administración educativa debe cumplir una serie de funciones para llevar a cabo el fin último de la educación. Vamos a revisar primero cuáles son todas estas funciones y luego, igual que los principios, las vamos a ir explicando o revisando una por una. La primera de las funciones tiene que ver con la planificación, con planificar. La organización u organizar, la dirección, la coordinación, el control y la evaluación. Revisamos, tienen diferencias con respecto a los principios como tal, ¿sí? Es importante que, pues acá, producto del tiempo, no podemos detallarlo todo, pero sí ustedes revisen ciertos conceptos, por ejemplo, que es un principio, que es una función, sí están un poquito allí en duda para que ubicarse mejor, ¿no? En eso. Entonces, bueno, vamos a trabajar con las funciones. Y la primera de las funciones que tenemos allí es la planificación.
planificación como tal. Vamos a revisar esta planificación a todos los niveles, porque a veces hablamos como, cuando hablamos de planificación o de planificar, nos vamos como al aula de clase, ¿no? Esa planificación que hace el docente, bien sea para el trimestre, para el laxo, para el término, la planificación anual. Y sí, claro, algo tiene que ver con eso. Esa planificación también se incluye, pero estamos, la planificación tiene que ver a todos los niveles. Hablando solo de la escuela, los coordinadores tienen que planificar, los directores tienen que planificar, las zonas educativas tienen que planificar, los entes educativos a nivel central tienen que planificar, es decir, las zonas educativas, y pare de contar. Entonces, en la planificación se determina de manera anticipada lo que se va a hacer, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir? ¿Cuáles son las políticas, los procedimientos y los programas? Fíjense que allí lo dice, la planificación se determina anticipada, es decir, hay que hacerla antes de ir a hacer la labor educativa como tal. Y eso es imprescindible en la administración educativa. Eso tiene el administrador que estar muy claro. Si nos vamos otra vez al ejemplo del educador en el aula, el educador tiene que inicialmente planificar antes de comenzar a desarrollar sus contenidos o sus objetivos. Planificar de manera anticipada. Ya sabemos que sobre la marcha, ¿verdad? A veces ocurren imprevistos que ya pues tendremos que tomar en cuenta en su momento y revisar qué hacer. Pero para esa planificación tenemos que tener en cuenta los objetivos, qué perseguimos, qué queremos, ¿sí? Las políticas que vamos a utilizar. Estas políticas no tienen que ver con políticas eh, gubernamentales o partidos políticos, sino con políticas educativas. ¿Cuáles son los procedimientos y los programas que vamos a desarrollar? La segunda de las funciones es la organización u organizar, ¿sí? Vamos a dejar esto acá para que vayamos llevando la secuencia. Organización. Perdón, la organización. En la organización se fijan las funciones, por un lado, y al mismo tiempo las relaciones tanto de autoridad como de responsabilidad de los actores que intervienen ¿dónde? En el quehacer educativo. Ya vamos a desglosar un poquito de los actores. Ahorita les voy a hablar y más adelante aún más. De los actores para el entorno educativo, ¿verdad? Les decía. Entonces, organizar, organización, fijar las funciones y las relaciones de autoridad y responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tienen y qué autoridad? Recuerden que cuando hablamos de administración, repito, y me disculpan que sea tan redundante en esa parte, pero estamos hablando a todos los niveles, ¿sí? No solo a nivel central o a nivel macro, sino a nivel micro, a nivel de la misma aula, del mismo docente, ¿correcto? Y de los actores, bueno, porque hablamos de actores, ¿quiénes intervienen en el quehacer educativo? Muchas veces revisamos y a veces de una manera equívoca decimos que los que intervienen son los estudiantes y los docentes. Sí, claro, ellos son actores de ese quehacer educativo, no hay duda alguna, pero existen otra cantidad. Y llevándolo en ese orden, tenemos el personal administrativo, el personal obrero o de apoyo, los coordinadores, los directores, supervisores, jefes de zona educativa, eh, y finalmente vamos a hablar de la parte del nivel central, que sería eh, el Ministerio de Educación como tal, donde se encuentra, entre otros, el ministro de Educación y el viceministro, ¿verdad? Todos esos son actores, pero también hay otros actores, que es la comunidad de padres y representantes, la comunidad como tal, los medios de comunicación, entre otros. Luego tenemos en este orden la dirección de las funciones. Y vamos a revisar la dirección. La dirección tiene que ver cómo imparten
las órdenes y las instrucciones en personas, en las personas, ¿sí?, que hacen vida. ¿En dónde? En el entorno educativo. A veces cuando hablamos de dirección, pensamos que es el director. Aquí en Venezuela pues se habla de director a quienes dirigen las instituciones educativas a nivel de media general. Y se le dice rector a los que dirigen en educación superior, las universidades. Tengo entendido que en Colombia, que tenemos participantes acá de Colombia, sí le dicen director o rector a los que dirigen estas instituciones, ¿correcto? Entonces, fíjese, esa dirección que no tiene que ver con el director, pero tiene que ver mucho más arriba, es cómo van a impartir las órdenes e instrucciones, porque también estos son dos vocábulos diferentes, órdenes e instrucciones. ¿En quién? En las personas que hacen vida en el entorno educativo, ¿correcto? Seguimos porque el tiempo también se nos va acotando. Yo me pongo a hablar y se me va yendo el tiempo y tenemos la coordinación. Teniendo la parte de la coordinación, decimos que la coordinación, en la coordinación se crean las condiciones de armonía entre los funcionarios y al mismo tiempo se distribuyen las tareas y las operaciones que estos ejecutan. Esta palabra me llama mucho a mí la atención, armonía. A veces los administradores, como lo decía el concepto anterior, solo imparten órdenes y lineamientos o funciones, pero nos olvidamos de una armonía y quiero hacer énfasis en esto. El administrador debe buscar y lograr que exista una armonía entre los funcionarios, ya que si hay una armonía entre ellos, las cosas fluyen de mejor manera. ¿Sí? Cuando no hay armonía, cuando no se crea un ambiente agradable de trabajo, pues las cosas comienzan a funcionar, no como se desean. A veces salen las cosas, pero no como se desean. Y eso son las partes que no nos enseñan los libros, no nos enseña la academia. Es, no, como decimos por allí, no están allí en el librito. Y bueno, simplemente nos dedicamos a gerenciar de esa manera, ¿no? Y la armonía tiene que ver con no ser un administrador, un jefe, un director autoritario. Sí, al contrario, ser un líder, tener liderazgo. Seguimos. Después de la coordinación nos encontramos como quinto el control de las funciones. Y el control tiene que ver en verificar los resultados. Si estos resultados son iguales o parecidos a los que hemos presentado o planificado en la primera etapa. Ya les había dicho allí que, bueno, se planifica con anterioridad antes de ejecutar todos los procesos y surgen muchas situaciones durante los procesos como tal. Entonces es importante estar controlando eso en sus debidos momentos. Finalmente tenemos la evaluación como función que va de la mano con todo esto y debe hacerse de manera reiterativa a todos los niveles. Y la evaluación son o tienen que ver con todos esos instrumentos que vamos a aplicar, ¿verdad? Para, o de que tenemos que tomar en cuenta para el mejoramiento de la calidad, perdón, de la calidad educativa, ¿sí? Fíjese que una cosa es el control y otra cosa es la evaluación. A veces nos olvidamos de esto. A todos los niveles, no evaluamos qué está ocurriendo. Entonces es necesario evaluar. Y dentro de la evaluación, pues tenemos que ver si lo que se planificó se dio y si, como dice aquí en el control, no son iguales o no son parecidos todas aquellas cosas que nos planteamos, el por qué nos están dando. Y eso nos lo da la evaluación. Entonces, es importante que un administrador revise esto. Algunos administradores ya lo hacen intuitivamente, ¿no? Todo esto, ya lo conocen. A veces usted consigue un administrador que para que le defina cada una de estas situaciones y pues a veces no lo definen como tal, pero sí lo conocen y lo hacen porque es el que hacer día a día. Después de la administración educativa nos encontramos con los componentes.
Dentro de estos componentes, importante la misión institucional. ¿Qué es lo que queremos lograr? Seguimos con los supuestos. Entre los supuestos tenemos los supuestos psicológicos, los filosóficos y los organizacionales. Muy a tomar en cuenta en todas y cada una de las instituciones educativas y no solo allí, vuelvo y repito, a nivel central. Esto que estamos hablando viene a todos los niveles que hay que desarrollarlos. Luego, entre los componentes tenemos la descripción y vamos a revisar inicialmente a describir ese estudiante que queremos formar. ¿Cuál es el estudiante que queremos que salga de nuestro sistema educativo? Vamos a llamar del sistema educativo venezolano o del sistema educativo colombiano. ¿Cuál es ese perfil? ¿Qué es lo que queremos? Eso tiene que ir previamente para poder generar la cantidad de planificar, organizar, revisar todos esos objetivos que queremos alcanzar. Entremos nuevamente en los actores que les hablaba anteriormente. En el quehacer educativo hay una serie de actores que intervienen y a veces pues no los tomamos en cuenta. Yo, producto del espacio y del tiempo, tomé algunos aquí, les voy a hablar de otros, les hablé anteriormente también, y iniciamos con los funcionarios. Los funcionarios los tomamos como todos aquellos que están a nivel central. Estos son los que se encargan de hacer administración a nivel central. Seguimos con los supervisores, que son aquellos que nos hacen ese enlace entre el nivel central y los niveles inferiores. Vamos a llamarlo zonas educativas, escuelas, liceos, colegios. Ese enlace y nos traen, adelante, nos traen informaciones generadas y retroalimentan a todos esos funcionarios de lo que está ocurriendo allí. Otro de los actores son los directivos. Revisemos esa palabra directivos. Cuando hablamos de directivos nos confundimos con el director del plantel. Como les decía anteriormente, aquí en Venezuela acostumbramos a decirle director al que dirige, valga la redundancia, una escuela, un liceo, ¿no? Pero directivos son todos aquellos que conforman ese control dentro de la institución. Acá también se le llama el Consejo Técnico, acá en Venezuela, a nivel media general. Y ese Consejo Técnico puede estar constituido por el director, sin duda alguna, subdirectores, coordinadores de evaluación, coordinadores de control de estudio, coordinadores pedagógicos, entre otros coordinadores allí. Entonces, allí están todos esos actores. El docente, un actor sumamente importante dentro del quehacer educativo, porque es este el que está allí frente a los estudiantes, ¿no? Definirlo, pues, estaría de más porque ese sí es uno de los actores que más conocemos, ¿no? Por supuesto, allí están también los estudiantes, ¿verdad? Que es parte de los actores. Está el personal, que es allí donde englobamos al personal de apoyo, el personal obrero, el personal administrativo, llámese secretarias, sí, secretarios, entre otros. La familia. Fíjense que yo aquí no coloqué los estudiantes, pero los estudiantes son parte de esos actores y la familia. La familia es muy importante, es uno de los actores que a veces, en algunos momentos nos olvidamos de incorporarlo. En otros momentos como que no queremos incorporarlo porque como que se nos va a complicar la situación. Pero es importante, importante, muy importante colocarlos allí. Ya les decía anteriormente que hay otros actores que tienen que ver como es la comunidad educativa, que es una, que es la que hace vida en la institución, y otra que es la comunidad, la que está a los alrededores donde está ubicada geográficamente la institución. Esos también son actores que tienen que ver el gobierno, como lo decíamos anteriormente, y cuando hablamos de gobierno no nos referimos solamente al gobierno central, sino a los alcaldes, a los gobernadores, entre otros, ¿correcto? Fíjense que todo esto que hemos hablado, entonces nos genera que la administración educativa tiene una gran importancia en el quehacer educativo, ya que si no existe ese tipo de administración, bueno, iríamos a la deriva como tal, ¿no? Y aquí pues les coloco allí la importancia, porque este es el proceso de coordinación y optimización de los recursos para lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad
en el logro de los objetivos. Hay muchas cosas que hablar de administración. Yo soy de las personas que piensan que el administrador como tal no se hace, sino que nace. Ahora bien, cuando uno dice estas cosas, entonces, bueno, llama a pensar, bueno, entonces si él nace y no se hace, entonces ¿para qué existen todos estos programas educativos? Bueno, porque es, es necesario formarnos como tal, porque si no a veces andamos como dispersos, haciendo unas cosas en unos momentos y haciendo otras cosas en otros momentos. Pero sí conseguimos administradores, líderes, que son líderes como tal, que hacen las cosas de una manera como más intuitiva, sí, como que lo llevan más adentro. Y otros, pues, que lo hacen también bien, pero ya son como más metódicos, por llamarlo de alguna manera. Antes del último punto que tengo acá planificado, es importante resaltar mucho eh, el ambiente que debe existir, sobre todo en las instituciones educativas. Tenemos a veces administradores, directivos que gerencian a raíz del miedo, del terror, y que causa en los actores que estamos hablando pues rechazo. No, hay que gerenciar con liderazgo. El administrador debe ser el amigo del trabajador, escucharle, revisar y por supuesto también en el momento que tenga que eh, reclamar, pues hay que hacerlo y saber hacerlo, correcto. Vamos a entrar ahora al docente administrador. Docente administrador. La palabra docente pues nos lleva como allá, al aula. Ah, ok, el docente es un administrador. Y por supuesto que sí, porque administrar tiene que ver con muchas cosas. Administrar la parte humana y la parte de recursos también. Pero este docente administrador que estamos hablando acá, nos referimos al que está más arriba, al encargado de una cantidad de cosas que van a permitir que se dé esa parte educativa, que se lleve a cabo, que logremos los fines que nos proponemos. Entonces vamos a ver primeramente que el docente administrador no se ocupa en forma directa de educar. Ya lo estaba diciendo. A veces, pues, la palabra nos lleva allí. Este se encarga de distribuir y de redistribuir los recursos, todos los recursos que tiene a su mano en cuanto a la parte educativa se refiere. Por otro lado, se encarga de supervisar que se cumpla la planificación de la calidad educativa. ¿Qué tiene que ver esta calidad educativa? Bueno, tiene que ver con la planificación de becas, las cuotas a cobrar, ¿verdad? Son ellos los que más o menos controlan cuánto es que se le debe cobrar a las personas, la función que desempeña el personal, cada uno de los actores que allí intervienen, capacitación docente. Recuerden que estamos en un mundo cambiante y sobre todo la parte de las tecnologías nos llevan a un paso agigantado que lo que aparece hoy ya mañana es obsoleto. Entonces es necesario una capacitación constante de nuestros docentes y el ausentismo, que muchas veces el ausentismo lo vemos desde un punto de vista del estudiante o el alumno o el discente, si así queremos llamarlo, que falta clase para contar. Y sí, claro, esa es una labor de ese señor, el ausentismo de los estudiantes, pero también el ausentismo del docente que nos hace daño y del personal. Parece mentira, pero tenemos que revisar el personal. Más adelante, en los otros encuentros iremos viendo otras cosas más. Por otro lado, este docente administrador debe tener habilidades, por supuesto. ¿Habilidades de qué tipo? Bueno, inicialmente para la toma de decisiones. Como lo venimos diciendo con anterioridad, hay una planificación que se realiza, pero se van suscitando situaciones que no tenemos predeterminadas. Y este docente administrador debe tener habilidades para la toma de decisiones, de manera de enfrentar
eh, todos los tipos de sistemas educativos. Cuando hablamos de tipo de sistema educativo es la organización a todos los niveles, ¿sí? Imagínense ustedes un docente administrador que se le presente una situación y tiene que ir a preguntar a nivel central qué va a hacer. No, tiene que tener esa habilidad para una toma de decisiones, para enfrentar todas estas cosas que ocurran en su determinado momento. Por otro lado, debe poseer y manejar ciertas actitudes, como la de dirigir primeramente con liderazgo y con autoridad. Fíjese que hace un momentico les hablaba de eso, del liderazgo, porque el docente administrador tiene que ser un líder, pero el administrador como tal un líder, el docente del aula tiene que ser un líder. Y la autoridad no tiene que ver con el autor, caramba, se me fue. Bueno, con imponerse, sino tener autoridad, que cuando se hable con autoridad y no con amenazas y para de contar todo eso. Y la capacidad asesora, de asesorar. Yo siempre digo que unos son jefes y otros son subalternos precisamente por eso, por la capacidad asesora, porque llega un momento en que una persona pues está limitado y llega hasta allí. Y entonces es ese administrador, ese jefe, el que tiene que asesorar y sacar adelante el trabajo y a las personas como tal. También debe poseer, por otro lado, condiciones y actitudes básicas como tal, y ya vamos a ver cuáles son. Primero, una visión global del mundo y al mismo tiempo de los valores de la persona. Es una visión global del mundo porque anteriormente, por hacer un ejemplo, para enterarnos lo que estaba pasando en el mundo, bueno, duraban, no sé, un año, 2 años, hasta 3 años. Hoy día es de manera inmediata. Lo que ocurre en, no sé, en Francia, por llamar a algún país, al otro día lo conocemos aquí, en todos los aspectos, ¿correcto? Y los valores de la persona, porque nos olvidamos que trabajamos con personas que sienten, que piensan. Entonces tenemos que tener esa visión para poder tener ese trato eh, adecuado hacia todos esas personas y esos actores que allí intervienen. Condiciones y actitudes básicas en cuanto a qué también, a conocimientos y habilidades. ¿En qué áreas? En el uso de las tecnologías, ya les estaba hablando anteriormente de las tecnologías aplicadas en nuestro caso a la administración y más específicamente a la administración educativa. Ya les decía que las tecnologías pues cambian, son cambiantes día a día, están apareciendo. Hoy eh, aparece algo y ya dentro de 2 días nos dice algo, no, eso ya está obsoleto, ahora es esto. Entonces, ese docente administrador, y diría yo, no solo el administrador como tal a cualquier nivel y el docente de aula deben estar allí con los conocimientos y habilidades necesarios para abordar todas estas tecnologías. Eh, Como ejemplo, anteriormente, pues todo se hacía era manual, una máquina de escribir. Hoy, pues parece ser que necesitamos imperiosamente de los computadores para llevar a cabo todas estas tareas. Muy bien, entonces, dicho esto, tenemos acá el cuadro, hacemos un resumen, la administración educativa, tenemos 6 principios a tener en cuenta, 6 funciones que debe cumplir este tipo de administración, hablamos del concepto, y revisamos los actores, los componentes, la importancia y al docente administrador. Entonces, hasta aquí tenemos hoy la actividad que tenemos planificada. Buenos días, Seira, nuevamente. Los compañeros que están también en clase. También llegaron un poquito tarde a la clase por motivado a la situación de electricidad. Excelente disertación sobre el tema de la comunicación educativa. Pues sí, nosotros como administradores, docentes administradores en cualquier área donde nos desempeñemos, pues debemos tomar en cuenta todos esos principios, y las funciones que nosotros como administradores ejercemos, sobre todo al momento de planificar todas las actividades y todos los procesos que desarrollamos en las instituciones educativas, tomando en cuenta todos los componentes que hacen parte de ese proceso.
especialmente tomar en cuenta los actores, que no solamente somos nosotros, sino también está el conglomerado de personal que está alrededor y esos agentes que forman parte de la comunidad. Y un punto importante que me pareció de resaltar, que usted lo decía, eh, dentro de esas funciones, el poder tener armonía dentro de la organización para que todo se desarrolle de manera más fluida y efectiva y eficaz. Considero que, bueno, pues dentro de esta temática que se trató hoy, pues muy completa y muy precisa toda la explicación. Muchas gracias. Muy bien, Sheila, muchas gracias a usted. Ya la plataforma pues está, el aula virtual la abrirán, me imagino, el lunes. ¿Qué les sugiero? Que la revisen bien, revisen todo lo que aparece allí, todo, todo. No se vayan solamente, a veces se van a las actividades, a las tareas, y entonces lo demás no lo revisan y quedamos un poquito como desorientados, ¿sí? Yo pues, como les digo, estoy a su disposición, yo soy el facilitador, me pueden escribir por el aula virtual, me pueden escribir por el grupo que creó la universidad y si lo prefieren, pues me pueden escribir al privado, si ustedes consideran que se sienten más cómodos y con mucho gusto les responderé las inquietudes que tengan y los guiaré por este camino de la administración que estamos viendo, ¿correcto? Se termina si ya va a terminar la reunión supuestamente, pero bueno, ahí me dice que tengo un tiempito más. Entonces, revisar las actividades que vamos a hacer. Las actividades que se van a realizar están allí muy bien definidas, ¿correcto? Revisen en algunas actividades se va a utilizar una rúbrica y en la rúbrica que aparecen los indicadores que se van a evaluar. Entonces no revisen solo la actividad y comiencen a realizarla porque sí, revisen la rúbrica que se les va a evaluar de manera tal que ustedes incluyan todos estos indicadores, todas estas eh, partes en su actividad y pues la nota o la calificación sea la más alta posible, porque a veces pues por nombrar alguna cosa solicito las referencias bibliográficas del material utilizado observando las normas APA. Entonces a veces no me colocan las normas APA, a veces ni siquiera me colocan las referencias bibliográficas. Entonces ustedes entenderán que si hay un indicador que dice que vamos a evaluar esa parte, y no está, pues allí van a tener eh, una puntuación, no vamos a decir negativa, pero no favorable porque no puedo evaluar algo que no existe, ¿correcto? Eh, Tratar de cumplir con los laxos, ¿verdad? Y cumplir sí tanto con las actividades formativas como con las sumativas. Las actividades formativas no tienen una calificación como tal, ¿verdad? La sumativa sí, pero al finalizar, yo siempre tomo en cuenta eso. Quienes han realizado todas esas actividades eh, formativas y pues bueno, a ver, según como hayan trabajado, pues agregamos por lo menos un punto más a esa nota definitiva. Es decir, por decir un número, tienen 18, entonces le agregamos un punto más. Lo que obtuvieron fue 18 con sus tres actividades, bueno, un puntico más, ¿correcto? Y eso es parte, esas evaluaciones formativas es parte de esto, del aprendizaje, que es la idea, ¿no? Tener todas esas nociones que a veces pues nos faltan para llevar a cabo nuestro trabajo de una manera más efectiva, ¿correcto? Yo les haré llegar mi número telefónico por el grupo.